Nos encontramos aquí enfrente de la iglesia de San Luke Lutheran Church, donde Yolanda quiso venir a ver un panteón que aquí se encuentra. Se le hace curioso puesto que aquí en estos lugares, en cada iglesia hay un pequeño panteón. Como vemos, de aquel lado están algunas tumbas y pues le platico que todas estas iglesias antiguamente, como son de la época de la revolución de aquí de Estados Unidos, pues por aquí pasaban las tropas y entonces conforme se iban muriendo los soldados, los enterraban aquí en alguna iglesia. Vemos allá de aquel lado algunas tumbas y más acá está otro pequeño panteón donde Yolanda va a presenciar el porqué de las tumbas aquí. Es una iglesia, como les digo, que data de aquellos años, 1700, 1800. Su construcción, como vemos, de ladrillo rojo. Y aquí vamos hacia el panteón, que tiene el mismo nombre que la iglesia, San Luke's Cemetery. Vemos los árboles alrededor. Y pues aquí estamos llegando aquí al cementerio. Como vemos allá arriba dice San Luke's Cemetery. Y pues sí, estas son algunas de las tumbas de los que aquí se encuentran enterrados. Vemos los nombres, los años en que los enterraron. Aquí, por ejemplo, en estas tenemos esta fallecida en 1944, nació en 1920 y murió en 1986, 1936, 1961. Y más allá vemos probablemente alguna tumba más vieja, son más recientes. Aquí tenemos esta que aquí son dos personas supuestamente, nacidos en 1934. Esta es de 1800, nacimiento 1929, muerta 1931. Esta señora, mire lo que duró, de 1900 solo a 1991. Aquí estamos viendo esta tumba. Son dos personas aquí. Una nació en 1896 y murió en 1960. Y la otra nació en 1901 y murió en 1991. A los 90 años. Tenemos aquellas. ¿En qué aire? Y sí, hay bastante 1855. tumbas con bastante tiempo de enterradas. Pues sí, este es un pequeño panteón, no está muy grande. Como vemos, aproximadamente habrá, ¿qué será? Unas de 100 a 200, de 300 y 200 tumbas. Vemos, esta murió en septiembre de 1907. Supuestamente ese año se enterraron. Allá tenemos otro que nació en 1872 y murió en 1944. Y así, por el estilo, todas ellas, como vemos. Allá está una que tiene hay algunas que tienen una bandera. Esta que tenemos aquí. Una bandera. Probablemente es algún soldado que murió en la guerra. Fue de 1700. Acá tenemos algunas otras con una banderita puesta. Yolanda me está diciendo que acá tenemos una de 1800. 1700.
Ya hasta ni se me nota. Tenemos esta que 1701, Uno. dice ahí. Como vemos las lápidas ya muy borrosas por el paso del tiempo. Apenas se distinguen las letras. Son lápidas antiguas ya, muy antiguas. Tenemos estas de 1923, 1952, que fueron enterradas en ese año, 1933 y 1923, puras casi empezando el siglo. Aquí Yolanda observando otra lápida que, pues más que lápida, es un pedazo de piedra, un bloque de piedra. Supuestamente aquí están dos personas, una nacida en 1887 y la otra nacida en 1921. Una murió en 1928 y la otra murió en 1922. Desde entonces está aquí enterrada esta persona. 1922, ya para más de 90 años enterradas aquí. Y así como estas que estamos viendo, hay más allá al fondo, que como les digo, pues no es un panteón grande, es un panteón chico. Vemos aquí el bosque al costado, los carros que pasan a un lado del cementerio, y pues vemos las últimas tumbas que están más acá. Vemos aquella con una simple cruz, con una simple crucecita hasta ahí. Es la única que tiene cruz, las demás tienen pura lápida. Estas son las últimas tumbas que están al fondo de aquí, de este pequeño panteón. Vemos esta que es la más alejada de la entrada. Dice que uno nació en 1986 y murió en 1976. Aquí hay tres personas, una nació en 1930 y murió en 1933, solo duró 3 años. La otra de 1883 y murió en 1939. Como vemos, tiene una figura de un pajarito. Ahí lo vemos. Ha de ser de la persona más joven, que solo duró 3 años. Y en fin, como vemos, las lápidas antiguas de este panteón. A lo lejos vemos a Yolanda viendo las diferentes tumbas que aquí hay. Esta tumba aquí es la única que tiene cruz. Murió en el 2004, nació en 1923. Pues sí, a lo lejos vemos a Yolanda caminando entre las lápidas de aquí, de este panteón. Aquí hay 2 tumbas con bandera. Ya muy borroso el nombre ya.
No se alcanza a distinguir bien. Esta es una de ellas. Vemos a Yolanda impresionada por la fecha de que fueron enterradas todas estas personas. Pues aquí andamos ultrajando las tumbas, caminando sobre de ellas. Ojalá y no creemos en fantasmas, pero ojalá y no nos lleguen a jalar las patas en la noche por haber venido a interrumpir su sueño eterno. Y pues sí, como les digo, aquí está a un costado pasan los autos, la carreterita. Más allá está el otro pequeño panteón, de aquel lado de la carretera. Está otro pequeño panteón que no está dentro del terreno de aquí, de esta iglesia, que como dijimos, se ve que la iglesia data de aquellos años 1800, del siglo XVIII. Esta es la entrada del panteón, entrada simbólica, puesto que no tiene ningún cerco, no tiene nada más simplemente está aquí la entrada, donde se lee St. Luke's Cemetery. Es entrada simbólica porque no hay puerta, no hay cerco, no hay nada. Los muertos pueden salir libremente a la hora que ellos quieran y las personas pueden entrar igual a la hora que quieran. Y con estas imágenes pues dejamos el panteón atrás. Nos retiramos por donde venimos. Yolanda viene aquí al frente del panteón, ya satisfecha de haber querido, que era su deseo, venir a visitar este cementerio, este camposanto, de aquí de esta ciudad de Leestown, Pensilvania. Y pues con estas imágenes nos retiramos por hoy.